Buenos días a todos y también agradezco a Rocío y a todo el departamento haberme invitado. Primer punto, la homeopatía no tiene nada que ver con la fitoterapia en absoluto ni con todo lo que hemos hablado anteriormente, aunque esté en el mismo bloque, no tiene nada que ver, lo digo para que borráis. Pregunta rápida, ¿quién conoce con un cierto detalle qué es la homeopatía? De los que estáis aquí. Uno, que es, se supone, y dos personas tímidamente aquí. Realmente, si habéis visto la prensa estos días, ayer salía una encuesta que hace el CSIC, que es una institución dependida del CSIC, sobre el conocimiento científico en España. Decía, y el país lo tituló en portada, que el más del el 50% de los españoles confiaban en que la acupuntura y la homeopatía funcionaban. Yo hubiera cambiado la pregunta. Cuando preguntas, pero ¿usted qué dice eso? ¿Qué es la homeopatía? Hubieran dicho, eso de las hierbas y lo natural. Evidentemente, todo lo que estamos hablando que no tiene nada que ver con la homeopatía. Resumen, desconocimiento generalizado, pero un uso social que, en mi opinión, más del que debería, real. Es decir, la homeopatía está en la calle, la homeopatía, mucha gente accede a ella sin tener la menor idea de qué va, y muchas personas pues tienen un negocio montado alrededor de la homeopatía, que va desde médicos y desde no médicos, que va desde consultas a no consultas, que va de oficina de farmacia, que con consejo farmacéutico lo aplican, se puede comprar de forma libre también. Es decir, hay un revuelto de algo que, en mi opinión, no tiene ningún fundamento. La homeopatía no es medicina. No es medicina, aunque la apliquen médicos, aunque esté en el área de la salud, digamos. Es decir, es un sistema de creencias, no es un enfoque científico de la curación o de la prevención o del alivio de las enfermedades. Y ahora veremos por qué no es un enfoque científico. Porque todos sus principios están basados en algo absurdo, ilógico, fuera totalmente de la física, de la química y de la biología que en los últimos 200 años hemos aprendido. La homeopatía es un residuo histórico que no tiene ninguna base de lo que la ciencia hoy en día lo provoca, dado que no al final no tiene los principios no solo del medicamento, sino también de toda la teoría de la curación mediante la medicina. Los que practican la homeopatía lo que único que hacen es manipular las creencias y las expectativas de los pacientes, buscando un alivio, una curación, un consuelo o algo más, en una forma que a mí me parece clásica de manipulación y no de ofrecer ciencia. La homeopatía parece ciencia, pero no lo es. La homeopatía es una pseudociencia porque tiene todos esos criterios de falsedad, de manipulación, de atacar la vulnerabilidad de las personas enfermas ofreciéndoles falsos alivios. La homeopatía no utiliza medicamentos, sino es una farsa de lo que es un medicamento. Y lo vais a ver muy rápido viendo cómo se hace un medicamento homeopático. En internet, dentro de mis actividades televisivas, hay un reportaje en un programa que se llama Report TV, podéis entrar en Televisión a la Carta, que se llama Las bolitas de la discordia. Es un reportaje de unos 25 minutos donde se repasa periodísticamente el tema y yo hago varias declaraciones. Pero venía aquí el laboratorio Boirón, que como sabéis es uno de los más famosos, permitió su entrada en su producto, en su fábrica, con lo cual se entra a un sitio muy científico, con gorrito para no contaminar, con calzas, con batas, y donde entramos a la sala donde tienes las cepas madre. Es decir, la homeopatía se basa en que la concentración de un producto, que puede ser de origen vegetal, animal y mineral, de una forma muy concentrada, que supuestamente provocaría unos síntomas, si nosotros hacemos una dilución progresiva de esa sustancia, conseguiríamos el efecto contrario. Es decir, lo similar cura lo similar. Algo pues que en los finales del siglo XVIII pues era una más de las muchas teorías que en ese momento se había y que hoy en día pues no tiene un fundamento en base a lo que ellos dicen. Una vez que tenemos la cepa madre, que son las que presenta este señor, que son estas aquí, se va a la dilución. La dilución de varios tipos, la dilución centesimal hammeraniana, donde se coge 1 mililitro de esa cepa madre, de esa sustancia concentrada, y se diluye en 100 mililitros
de un disolvente. Puede ser agua, puede ser una preparación alcohólica, lo que decidan. De lo cual, eso se vuelve a coger otro mililitro y se diluye en otros 100 mililitros. Cada dilución es un OCH. Se va haciendo hasta lo que uno quiera, 3CH hasta 30CH. Conociendo el número de Avogadro, donde la dilución progresiva hace que la molécula no sea detectable a partir de cierta dilución, tendríamos que al final lo que va a quedar en la mayor parte de las diluciones, no en todas, pero en la mayor parte, va a ser nada, es decir, agua. Eso, de forma mágica, además hay que agitarlo. Hahnemann lo hacía dando golpes con una Biblia, porque en estas épocas no se hacía. Ahora tienen unos maravillosos agitadores automáticos donde lo meten, le dan unos meneillos y ya está. Lo siguiente. Una vez hecho eso, al final, ese líquido, es decir, ese agua, hay que llevarlo a algún lado, porque agua tenemos todos en los grifos, pero esto hay que venderlo. Y se vende a través de algo que se ingiera. En general, bolitas de azúcar, aunque también hay productos líquidos para beber en gotas. Esas bolitas de azúcar, tú pones ahí 2.000, 3.000, 5.000, la que te dé la gana, le pones un pulverizador, lo vas pulverizando en la agüita, se va girando las bolitas y supuestamente están impregnando el agua que tenía esa memoria, que se acuerda de que tuvo una molécula que diluyó porque esa molécula iba a curar, bla, 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 bla. Al final tenemos unas cajitas a un precio que oscila de forma variable entre 5 hasta 15 o 20 euros de nada. Azúcar, porque además el agua también se evapora. Por lo cual, ¿qué va a quedar ahí? Si ya queremos que alguien tenga alguna duda del absurdo de todo esto, veamos cómo se fabrica el producto de más éxito de la homeopatía, que es el oxidococino para la prevención y tratamiento de catarros y gripes. Un solo pato para el mundo entero es sacrificado anualmente en el canal de la Barbarie. Se coge el corazón y se coge el hígado. Se hace una petit ménage, muy francés todo esto, echando 15 gramos de corazón, 35 de hígado, suero pancreático y azúcar, se deja reposar 40 días, porque bíblicamente el tiempo de reposo y de meditación es muy importante para que las propiedades se potencien. Después lo vamos haciendo y la diluyendo 200 veces, o las que sea, se hace la huilla, se impregna, se embala y a vender. A vender millones de euros en el mundo entero. ¿De qué? De nada. De un azúcar, en una historia fantástica que se le ocurrió a un señor en la Primera Guerra Mundial que dijo que voy a este pato a hacer todo este producto y voy a curar las heridas y las infecciones de los luchadores de la Primera Guerra Mundial. Y aquí todavía tenemos que hablar, aquí hoy, de algo como esto. Tan absurdo. ¿Por qué? Porque en la sociedad hay muchos absurdos y este es uno de ellos, y al menos que los estudiantes de las ciencias de la salud no salgan a la calle teniendo alguna duda sobre el absurdo homeopático. La homeopatía no debería tener ninguna consideración especial a nivel legal. Pues señores, la tiene, gracias a los lobbies europeos y gracias a la normativa que permite que esté en las leyes del medicamento de todos los países, esté como los medicamentos especiales, los medicamentos homeopáticos. ¿Pero tiene algo de medicamento esto? ¿Habéis visto algo antes de cómo se elabora la fitoterapia y cómo se elabora legalmente un medicamento bien hecho? ¿Tiene algo que ver esto que estamos hablando? Pero nada de nada. Es decir, nada de nada. ¿Por qué? Pero aún así tenemos, pues desde el 90, la Ley General del Medicamento y pendiente de que se transponga una directiva europea que registre adecuadamente los medicamentos homeopáticos en España. Que es un poco el lío que se montó y que yo contribuí a montarlo para que eso no fuera así, y se ha quedado en el limbo legal como es ahora. Es decir, ¿por qué tenemos esto cuando la comunidad científica es tan clara, tan contundente de que esto no tiene ningún fundamento y tenemos una regulación tan todavía favorable, donde en Alemania, en Francia se vende como churros, en Suiza está reconocida casi como terapia oficial? Bueno, pues para que sepamos que el PIB y la coherencia intelectual no van unidas, ni entre los países europeos ni en la sociedad española. La homeopatía se aprovecha de la vulnerabilidad del efecto del paciente para su efecto. Es decir,
claramente, a mí me funciona, a mí me ha ido bien, yo lo he tomado, pues que sepáis que está basado en cosas muy básicas que también cualquier estudiante de ciencia de la salud debe conocer. Cuando decimos que los medicamentos homeopáticos no han superado o son similares al efecto placebo, estamos abriendo una de las cajas más interesantes para la neurociencia y para el conocimiento farmacológico de por qué el placebo existe, en cómo funciona, en qué se basa, y eso se está avanzando cada vez más para concretarlo muy bien. Estamos hablando, y esto lo voy a criticar, de que la historia natural de las enfermedades hace que la autocuración y la autolimitación permite que la correlación entre que yo me sentía mal, me he tomado algo y ahora estoy bien, no tenga que ver con lo que yo me he tomado, sino con la evolución natural, con la regresión a la media, que os explicaré un poco más, con otras intervenciones, con las expectativas que el propio paciente pueda tener y con los factores psicobiológicos que efectivamente están detrás del auténtico efecto placebo. Esta es una tabla que se ha usado mucho, pero yo, la cambio. ¿Por qué? Si el placebo tiene muchísimas literatura alrededor de él, si os tenéis que resumir a que leer algo de alguien, os aconsejo que leáis a Fabrizio Benedetti, que tiene varios libros, numerosos artículos, entrevistas en medios de comunicación, donde de forma muy sintética habla muy bien de lo que él ha favorecido el conocimiento. Hay un PLOS muy reciente, muy interesante, sobre un experimento realizado para conocer la base biológica del placebo utilizando oxígeno en condiciones de altura, etc. Muy bien. Es decir, no hablemos del placebo cuando estamos hablando de la remisión espontánea, es decir, de la evolución natural, de cuando hablamos de la regresión a la media, cuando hablamos de los sesgos que puede tener hasta el diseño de un estudio, etcétera, etcétera. Sino hablemos del placebo con sus factores psicobiológicos cada vez mejor conocidos. Es decir, con sus bases genéticas, con la expectativa que eso puede modificar y con las tareas que tienen que ver con el aprendizaje. Y eso cada vez más se concreta en modificaciones biológicas cada vez mejor conocidas, en sustancias, en receptores, en acciones del sistema nervioso central que están abriendo un gran camino para el conocimiento exacto del efecto placebo. Es decir, el efecto placebo verdadero es el efecto psicobiológico que tiene lugar en el cerebro del paciente. Ahora ya hay evidencia convincente de que es real. No es solo una regresión a la media, una expectativa que la gente se sienta mejor cuando hacemos algo, sino que tiene unas bases biológicas que hoy en día se puede estudiar con cada vez mejor detalle. La regresión a la media, que es un concepto interesantísimo y que yo creo que se estudia en la universidad claramente, quiere decir claramente que la homeopatía, igual que otras pseudociencias, utiliza esta posibilidad estadística y real de la progresión de un síntoma. Y por eso las pseudociencias nunca tienen ningún tipo de efectividad en los problemas que no haya estos fenómenos. Me explico. Si tú quieres dar para la ansiedad o para el insomnio una homeopatía o para la evolución de un catarro, todo eso va a tener unas modificaciones oscilantes entre sentirte mejor y sentirte peor, hasta llegar a un punto de equilibrio. En general, la inmensa mayoría de las enfermedades leves tienen este sistema. Si llegas a la media, a la situación. Si tú, cuando la gente pide ayuda, es cuando está en la peor situación, cuando se siente peor, por el propio fenómeno oscilatorio de los síntomas leves de enfermedades leves, vas a llegar a una situación media que tú eres la que estás acostumbrado y reconoces como la normalidad. Y este fenómeno de la regresión a la media es típico que ocurra en todas las enfermedades leves, autolimitadas y transitorias, que se dedican precisamente a tratar con homeopatía o similares. Otra de las estrategias típicas de las pseudociencias es el efecto Hawthorne. Este es un efecto puramente psicológico. Cuando alguien es observado, modifica su comportamiento. Cuando alguien va a pedir ayuda y ya el hecho de dar ayuda está generando el beneficio, sin ninguna otra razón. Esto viene, por eso está, porque se hizo en la industria,
Es decir, para mejorar la productividad hacían intervenciones. Y siempre mejoraba, daba igual la intervención, porque el trabajador que se sentía observado era más atento y lo hacía mucho mejor. Todos hemos tenido la experiencia, también en la clínica, de cuando un paciente llega que está muy mal, habla contigo 2 minutos, ya estoy un poquito mejor, ya sé, no has hecho nada. Es decir, ha ido, ha pedido ayuda, se siente observado, se siente ayudado y ya mejora. Ese es un efecto muy típico que todas las pseudociencias utilizan en esas consultas amables, sin prisa, a 50 o 80 euros tiempo, donde todos somos muy buenos, ponemos florecitas, ponemos luces tenues y estamos ahí dando el rollito, porque eso es muy terapéutico. Lo quiere decir que en las consultas normales hay que ser amable, empático, comprensivo, como cualidad de cualquier profesional sanitario. Pero ellos utilizan una técnica psicológica muy básica para rellenar la ausencia de ciencia, la ausencia de conocimiento, como puede ser luego la farmacia, las bolitas, etcétera, etcétera. Otra de las cosas, y esto quizá lo conocéis un poquito menos, son que los sesgos en el diseño de los estudios clínicos son uno de los factores también más relevantes para la manipulación de sus resultados. En general, no digamos cuando se analiza que la mayor parte de las publicaciones científicas o son falsas o están mal hechas o no valen para nada. Ese es otro tema, eso es la mala ciencia. Pero esto es la manipulación y el sesgo de diseño. El sesgo de diseño es muy típico. Si estamos comparando A más B versus B, es decir, A es pseudociencia, homeopatía, acupuntura, lo que quieras, B, tratamiento habitual, versus B, solamente por este diseño, ya siempre sale favorable a A, porque es un sesgo del diseño. Y sale favorable a A porque en A, de una manera no ciega, has introducido la regresión a la media, el efecto Hawthorne, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si yo a una persona que tiene una molestia X y el tratamiento estándar es ese, además de ese le hago una homeopatía o le hago una acupuntura o le hago lo que quieras, siempre es más favorable el que el grupo que tiene una intervención extraordinaria, aunque esa intervención extraordinaria carezca de lógica, de sentido, de ciencia o de lo que sea. Y eso es un sesgo del diseño que es habitual. En este caso, mucho más habitual en la acupuntura que en la homeopatía, pero que conozcáis que de los muchos sesgos en la realización de estudios clínicos está este sesgo de diseño que es muy típico y muy conocido. Además, la homeopatía no ha demostrado científicamente su eficacia nunca, aunque lo digan ellos, nunca. No vamos a sacar 200.000 trabajos. Estos son los básicos. El más reciente, informe australiano, donde se evalúan 68 condiciones clínicas y la conclusión es que en ninguna de estas 68 condiciones clínicas la homeopatía ha demostrado una eficacia superior al placebo. Hay un informe del 2011 español y hay otro documento británico donde se dice las mismas conclusiones. Con que conozcáis esos tres es suficiente. Resumiendo, la homeopatía es una pseudociencia. Es una nada que dice que sigue buscando la explicación, ahora con lo cuántico, con lo que sea. Es decir, como bien sabéis, en medicina, cuando alguien habla de cuántico, iros de ahí, rápidamente. No hay ni caso. Es un resto histórico de teorías caducas sobre la enfermedad y sobre sus tratamientos. Por ello, creo que cualquier estudiante de ciencias de salud debe tener unas ideas muy claras, y el que quiera saber más, que profundice, donde la homeopatía no es una terapia, no es medicina, es una farsa, una simulación de medicamentos y una simulación de la ayuda científica que los pacientes esperan de los científicos adecuadamente formados. Muchas gracias.